Muy bien, muy buenas noches a todos y gracias por estar con nosotros. El día de hoy, Integra va a presentar un webinar, un curso informativo sobre un tumor que es bastante raro, de tal manera que nos hemos preparado para hacerlo fácil de entender. Pero insisto, es un tumor raro y no son de los que van a oír más frecuentemente. Sin embargo, tiene varias características. Uno, por ser un tumor raro, tampoco existe mucha experiencia en el manejo de estos tumores. Y eso mismo trae consecuencias. La semana pasada hicimos una presentación con las personas que les voy a presentar luego sobre presentación a médicos sobre el manejo de este tipo de tumores y enfatizamos tremendamente que por ser un tumor raro y por lo que dije anteriormente, que no existe mucha experiencia, entonces estos y la consecuencia de un mal manejo de estos tumores, la consecuencia que tiene en precio en cuanto a sobrevida del paciente y calidad de sobrevida del paciente. Por lo tanto, nosotros enfatizamos enormemente que estos pacientes, este tipo de tumor, no debe ser manejado por una sola persona. Definitivamente no. Este es un tumor complejo y que el paciente se va a beneficiar definitivamente por lo que nosotros llamamos un manejo multidisciplinario. Multidisciplinario quiere decir varios especialistas. Y como van a oír en nuestra presentación, necesitamos desde el radiólogo, necesitamos obviamente el cirujano, que es el que maneja la mayor parte de estos casos, el patólogo, el radiólogo, el médico oncólogo, es un grupo grande y aún más después podemos tener también rehabilitación, etcétera. Pero este no es un tipo de tumor para un solo médico. Si al final de la presentación nuestra queda este mensaje, y el mensaje es que es un tumor complicado. Pareciera sencillo. A veces dice una persona, bueno, si solo tengo una bolita acá que me apareció que no la tenía, pero en los últimos 4 o 5 semanas creció. Y, sí me duele un poco, pero eso no es una bolita. Y se piensa que es una bolita. Esa bolita puede ser un sarcoma, puede ser un tumor maligno. Y esa bolita, cómo la manejen al principio, va a determinar el futuro de ese paciente. Esa bolita tan sencilla como parezca, como nos va a decir la doctora Núñez posteriormente, se maneja muy diferente. Obviamente, si es una bolita que ha estado ahí ya por 20 años y no ha crecido, pues ya sabemos que lo más seguro es que sea tal vez un tumor de tejido graso que no tiene ninguna implicación. Pero algo nuevo, algo que no ha estado antes, algo que moleste, que interfiera con la movilidad o que duela, por favor, aunque le digan a uno, mire, no tenga pena, yo lo llevo mañana a la clínica y ahí se lo quito y ya se acabó. Probablemente no se acabó. Ahí comienzan los problemas. Así es que quería hacer esa introducción porque sí queremos mandar un mensaje que sea de utilidad para ustedes. No solo ver cómo se maneja, sino tal vez el mensaje de fondo, y lo van a oír una y otra vez, este es un tumor raro, es un tumor que no se puede manejar por una sola persona porque requiere la experiencia de varios médicos y cuando se hace así, los resultados pueden ser muy diferentes, muy positivos. Hoy en la noche voy a tener el gusto y el honor de compartir las conferencias, primero con la doctora Mariana Núñez, que es ortopedista oncóloga. No hay muchos en Guatemala. Para que vean, es una especialidad de verdad muy especial. Ella nos va a estar hablando sobre la participación de cirugía, la participación quirúrgica en el manejo de estos pacientes. Luego estaré presentando yo cuál es el papel de la radioterapia y como van a ver me voy a extender un poquito más en explicar radioterapia.
más que decir cómo es la radioterapia en el sarcoma, en explicar radioterapia, que hay un montón de mitos y confusiones al respecto. Y al final, el doctor Pierre Ramos nos presentará el papel de la quimioterapia en estos tumores. Así es que sin dilatarnos más, les presento a la doctora Mariana Núñez para que nos haga favor de hablar sobre cirugía. Mariana, si es tan amable. Gracias, doctor Linares. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Mariana Núñez. Como bien les contaba el doctor Linares, pues soy ortopedista oncóloga. Creo que hasta la fecha somos 4 en el país. Es una especialidad de reciente aparición, ¿verdad? Una subespecialidad o alta especialidad como nos preparamos en el extranjero. Básicamente, de lo que va esta especialidad es de poder brindarle a los pacientes que tienen tumores en las extremidades de cualquier tipo, ya sea benignos o malignos. El día de hoy vamos a hablar sobre como les decía el doctor, sobre un tipo de tumor específico que son los sarcomas, que también es una amplia gama de tumores, pero que sí son malignos, ¿verdad? La finalidad de mi subespecialidad es tratar a los pacientes de forma tal que evitemos llegar a las amputaciones, ¿verdad? Que son, pues, en la mayoría de casos temidas por los pacientes, pero que muchas veces son una opción de tratamiento. Sin embargo, esta especialidad que tiene una aparición reciente, hace más o menos unos 15 o 20 años, ha llevado a que la gran mayoría de pacientes tengan la opción de preservar extremidades y tener una mejor función e incluso curar padecimientos como los sarcomas, ¿verdad? Les voy a compartir mi pantalla y vamos a hablar un poquito sobre este tipo de lesiones y pues quiero mostrarles principalmente cómo se manejan estas lesiones y algunos casos, ¿verdad? De pacientes para que tengan una idea de la importancia de lo que mencionaba el doctor Linares, ¿verdad? No siempre una bolita que me aparece, que tiene un crecimiento rápido en una extremidad, es un lipoma simple, ¿verdad? Que es un tumor graso. La gran mayoría de colegas sin experiencia, pues muchas veces tienen la tendencia a creer que esta es la única lesión que nos puede aparecer en una extremidad y a no tener las precauciones necesarias para tratarlo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre cómo llegamos al diagnóstico de estos tumores que son los sarcomas en una extremidad. Inicialmente, siempre todos los médicos vamos a hacer una historia clínica detallada del paciente que llega a nuestra clínica, ¿verdad? Eso significa preguntar antecedentes familiares, personales, alguna historia básica sobre cómo se ha ido desarrollando la lesión que tiene el paciente. Y posteriormente a eso vamos a hacer un examen físico detallado para poder valorar algunas características clínicas que nos permitan pensar que esta es una lesión de origen benigno o maligno. En cuestión de las extremidades, inicialmente los sarcomas se van a manejar siempre tomando una imagen de radiografía simple. Algo tan básico como una radiografía nos puede dar muchísima información sobre la localización de la lesión, sobre la localización del tumor, sobre qué tamaño tiene y algunas características radiológicas también nos pueden orientar a pensar si los pacientes tienen o no una lesión benigna o maligna. Posteriormente a eso, el especialista les va a solicitar una serie de estudios que a veces nos parecen que son una gran batería, pero que nos van a llevar a tener una imagen precisa de la lesión que estamos estudiando para saber su localización exacta, qué relación tiene con arterias, con nervios y poder tomar una decisión para pasar a la siguiente etapa, que es una toma de biopsia. Normalmente los pacientes que presentan la aparición de una tumoración van a tener algunas de estas características, ¿verdad? Principalmente los va a llevar a consultar el dolor. En cuanto a mi especialidad, muchas veces los pacientes llegan con un traumatólogo general porque les duele una extremidad, no han tenido ningún antecedente de un traumatismo, de un golpe o de algún esfuerzo y aún así tienen dolor. Muchas veces la valoración inicial pues no se toma en cuenta todo lo que ya platicamos de la historia y se deja pasar a este paciente como si tuviera una inflamación simple, que no es el caso, ¿verdad? Nos debe de llamar la atención también que hayan deformidades, que haya aumento en el tamaño de la extremidad,
que tengamos síntomas de características nerviosas o incluso muchas veces los tumores sarcomatosos se pueden presentar como una fractura, ¿verdad? También cada paciente, ya que tenemos un diagnóstico, una sospecha de que tenemos una tumoración, pues los pacientes vamos a evaluar qué edad tiene, de qué género son, dónde está este tumor y como ya les había mencionado, qué características clínicas presenta y qué características radiológicas tiene, ¿verdad? Recuerden, siempre es muy importante hacer énfasis en esto, ¿verdad? Muchas veces se nos pasa por alto a los médicos solicitar los estudios completos. Cuando uno ya tiene un entrenamiento específico en oncología, vamos a solicitar varios estudios con la finalidad de llegar a un diagnóstico por imágenes que sea bastante certero y aparte que nos permita continuar con el manejo del paciente que normalmente va a ir hacia una biopsia, ¿verdad? Y por eso puse esta imagen acá, ¿verdad? Aquí hago énfasis en que el paciente tiene que tener una historia detallada que nos permita saber todos sus antecedentes y todo lo que ha ocurrido desde la aparición de la lesión, todos los estudios por imágenes que vimos anteriormente y ya con eso yo voy a llegar a tener una idea de cuáles pueden ser sus posibles diagnósticos, pero no todo lo que aparece en una extremidad es un lipoma y hago mucho énfasis en esto porque muchas veces, como les mencionaba el doctor Linares al inicio, la oferta de tratamiento es pase a la clínica, vamos a resecarle la lesión que usted tiene. Hay que tener especial cuidado con las lesiones que han tenido crecimiento rápido, las lesiones que presentan un tamaño grande, superior a los 5 centímetros, nos debe de hacer sospechar que es algo que no está dentro de las características de lo normal. De igual manera, hacer una resección completa con los márgenes adecuados, o sea, removerla por completo en un consultorio muchas veces es difícil. Casi siempre podemos realizar resecciones parciales o tomas de biopsia en el consultorio dependiendo de la localización de la lesión, pero no debemos de hacer esto, ¿verdad? Lo indicado es tomarlo en un espacio hospitalario donde podamos tener el control absoluto de lo que estamos haciendo con nuestro paciente. Así les quiero mostrar, por ejemplo, este caso de esta paciente que llegó consultando por dolor en la muñeca. Le hacemos una radiografía y ahí podemos evidenciar en la región más distal de la muñeca que la paciente presenta una tumoración. Esa tumoración está localizada en lo que nosotros llamamos el radio distal, ¿verdad? Ahí podemos ver que el hueso no es normal. Entonces procedemos a realizar la serie de imágenes de las que les había hablado, ¿verdad? Tomamos una tomografía, realizamos una tomografía pulmonar como estudio de extensión, realizamos una resonancia magnética que nos permite determinar qué contenido tiene esa lesión y por medio y también una gammagrafía que nos permita ver si la lesión está activa o no. Con todos estos estudios ya podemos permitirnos planificar el tratamiento de esta paciente, ¿verdad? El médico que los evalúe también puede solicitar algunos laboratorios que pueden ser de utilidad para llegar a un diagnóstico o un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Como la fosfatasa alcalina, la deshidrogenasa láctica y el calcio. Esto específicamente para lesiones que aparecen en el área de las extremidades, ¿verdad? Una vez hemos completado la evaluación clínica y tenemos una evaluación por imágenes completas, normalmente pasamos a tomar una biopsia a los pacientes. ¿A qué se refiere tomar una biopsia? Extraer una pequeña cantidad de ese tumor que normalmente se puede hacer por vía percutánea. Esto quiere decir hacerlo por medio de agujas sin necesidad de hacer una incisión o una herida muy grande, extraer una cantidad suficiente de muestra y enviarla a un patólogo que nos va a decir qué tipo de tumor es el que estamos enfrentando. Esto es bastante importante, ¿verdad? Tomar una biopsia es relativamente sencillo, pero quien la toma tiene que tener los conocimientos suficientes como para poder manejar el caso del paciente. Por eso, en el gremio médico decimos que el que debiera de realizar la biopsia de un tumor es quien va a operar a estos pacientes, ¿verdad? Igualmente, pues los objetivos de tomar esta biopsia es obtener la cantidad suficiente de tejido para que un patólogo me pueda decir a qué tumor me estoy enfrentando, no causarle más daño al paciente, no diseminar el tumor y de igual manera poder darle al paciente ya un tratamiento definitivo
sin que la biopsia interfiera con el tratamiento. Aquí quiero hacer hincapié en que muchas veces recibimos pacientes a los que ya les han tomado biopsias de formas tal vez no tan acertadas, ¿verdad? Estas incisiones muy grandes, incisiones realizadas de forma inadecuada, pueden llevar a que el tratamiento definitivo del paciente ya no sea la opción de preservar su extremidad. Por tanto, la evaluación de estos pacientes debiera ser desde el inicio por un personal calificado. Como pueden ver, este es un instrumento que se llama trefina, que utilizamos para tomar la biopsia de un tumor que está localizado en la rodilla de forma percutánea. Aquí vemos el tumor y vemos que el instrumento está colocado correctamente en el área donde está la tumoración y esa muestra la enviamos al patólogo, ¿verdad? Como pueden ver acá, la cantidad de sarcomas que existen en el cuerpo es bastante, ¿verdad? Pueden aparecer casi de cualquier tejido. En cuanto al área de las extremidades, pues son de especial importancia los liposarcomas, los fibrosarcomas, los osteosarcomas. Estas palabras grandes lo que significan es de qué tejido deriva el sarcoma, ¿verdad? De qué área es donde están apareciendo las células malignas. Y así podemos determinar qué tipo de tratamiento es el óptimo para darles. Como bien les indicó el doctor Linares al inicio, pues esto es un manejo multidisciplinario. Somos muchos los especialistas que nos vamos a involucrar a partir del diagnóstico en el tratamiento de los pacientes, ¿verdad? Actualmente se trabaja en tipificar incluso los genes de los tumores para que podamos brindarles un mejor tratamiento a todas las personas que tienen estos padecimientos. ¿Cómo inició el manejo de los sarcomas en extremidades? Pues anecdóticamente, desde hace más de 100 años, los pacientes que presentaban tumoraciones en las extremidades eran sometidos a amputaciones. Pero como se pueden dar cuenta, la gran mayoría de pacientes lamentablemente fallecía. Hace más o menos 30 años, alrededor de los años 70, principio de los 80, nos dimos cuenta de que si nos asociábamos entre médicos y uníamos las terapias sistémicas como la radio y la quimioterapia a la cirugía, a estos pacientes que padecían del sarcoma les iba mucho mejor y lográbamos curarlos. Entonces, ese fue el esquema y el estándar que se utiliza actualmente, ¿verdad? Somos una serie de médicos los que manejamos los casos. ¿A qué se enfoca la cirugía del salvamento de extremidad? Pues a conseguir remover completamente el tumor. Esto quiere decir que los márgenes quirúrgicos van a estar libres, o sea, ya no va a haber tumor en mi cuerpo, a poder proveerle al paciente una reconstrucción funcional, o sea, yo voy a dejar una extremidad útil para el paciente, ¿sí? Y posteriormente continuar con un manejo con radioquimioterapia que me va a permitir que ese paciente se recobre por completo, ¿verdad? Acá quiero hacer hincapié en esto de los márgenes quirúrgicos, ¿verdad? El correcto manejo de una cirugía que libera al paciente del tumor por completo, donde ya no queda un remanente microscópico del tumor, es el factor predictivo de mayor relevancia. Eso quiere decir, es lo óptimo para el paciente, ¿verdad? Recibir ese resultado de patología indicando márgenes negativos me da a mí como cirujano y al paciente la garantía de que sus probabilidades de recuperarse de este tumor son muchas, ¿verdad? Muchas veces tenemos que tomar en cuenta factores como si el paciente ya terminó su etapa de crecimiento, si sus huesos y sus extremidades ya están maduras, si el tumor apareció en los brazos o en las piernas, ¿verdad? Y podemos también valorar, dependiendo de si la lesión está dentro de una articulación o fuera de ella, qué hacer con los pacientes, ¿verdad? Pero gracias a los avances en la ingeniería biomecánica, actualmente contamos con implantes para casi todas las articulaciones del cuerpo y para tratar las dos extremidades, tanto los brazos como las piernas, ¿verdad? Siempre tenemos que tomar en cuenta que la integridad de los músculos, el hecho de que el tumor no haya localizado o no haya afectado a nervios y arterias, la edad del paciente, qué expectativas tiene el paciente de su cirugía y qué posibilidades tiene de recuperarse son cosas que nos van a permitir saber si el paciente tiene o no tiene la posibilidad de someterse a una reconstrucción esquelética, ¿verdad? También tenemos que tomar en cuenta que son cirugías muy complejas que deben de estar realizadas por un cirujano experimentado. De lo contrario, van a llevar a complicaciones severas, ¿verdad? Entonces, esto no es algo que se haga en cualquier lugar ni en cualquier centro. La artroplastía con implantes a lo que se refiere es a que ya somos capaces de cambiar todas las articulaciones del cuerpo por implantes de metal, como los que ven acá, que me permiten a mí
poder resecar huesos completos, ¿verdad? Y poder colocar estos implantes que se llaman modulares porque se arman por partes dependiendo de la longitud que yo necesite, ¿verdad? Incluso los puedo colocar en pacientes pediátricos, o sea, en esqueletos que no han terminado de madurar, y muchas veces puedo solicitar a algunas fábricas que me realicen un implante a medida para que el paciente pueda recibir un tratamiento óptimo, ¿verdad? Tengo implantes constreñidos, que lo que quiere decir es que le dan mayor estabilidad al área principalmente de la rodilla y de la cadera, y de esta forma puedo reconstruir articulaciones que pierden bastante músculo y permitirle al paciente continuar con una adecuada funcionalidad, ¿verdad? A eso se refiere las ventajas. La gran mayoría de veces, los pacientes que sometemos a una artroplastía tienen funcionalidad completa, tienen una movilidad completa y pueden continuar con la gran mayoría de sus actividades, ¿verdad? Acá les puse esta imagen que puede parecer un poco cruenta, pero quería que vieran que ya podemos quitar la totalidad del hueso del muslo, que es el fémur, y colocar un implante, ¿sí? Este implante que ustedes ven ahí al lado del hueso, ¿verdad? Este es el hueso, este es el implante, el que es de color verde, está completamente hecho de metal y me permite a mí reconstruir la articulación de la cadera y de la rodilla para pacientes que tengan tumores en la mitad de ese hueso que se llama fémur, ¿verdad? También puedo hacer esto por medio de constructos biológicos. Lamentablemente en Guatemala aún no contamos con un banco de hueso que me permita a mí tener piezas de hueso de pacientes cadavéricos, pero sí puedo tener autoinjertos del mismo paciente. Por ejemplo, el caso que les mostraba hace un momento, puedo reconstruirlo con el mismo hueso del paciente con un peroné, ¿verdad? Muchas veces puedo tomar injertos de la pelvis y de esa forma evito que el paciente pierda la extremidad y que siga teniendo una adecuada función. Igualmente puedo realizar este tipo de cirugías. Acá pueden ver ustedes que se quitó una parte del hueso que se llama húmero, que es el del brazo, ¿sí? Y se une por medio de placas y tornillos al hueso de la escápula y eso evita que el paciente pierda el brazo, pero me permite seguir teniendo la función del codo. De igual manera lo puedo realizar en la pierna y estas cirugías se llaman artrodesis. Yo voy a fusionar una articulación y de esa forma voy a preservar la función de otras áreas para permitirle al paciente tener una mejor sobrevida, ¿verdad? Puedo realizar procedimientos en pacientes pediátricos que se llaman resecciones intercalares, quitando las áreas de tumores y preservando los centros de crecimiento, posteriormente colocando injertos y salvando igualmente esa extremidad. La extremidad superior, como ven en esta imagen, me da la posibilidad de retirar partes del hueso, ¿sí? Acá se ve ya el paciente con su resultado funcional y el paciente va a preservar la función de articulaciones importantes como el codo y voy a quitar tumores del hombro, por ejemplo, ¿verdad? Estas son cirugías que se utilizan exclusivamente para tratamiento de tumores, ¿verdad? No es algo que hagamos para tratar fracturas, pero que me permiten que un paciente que tiene un tumor se remueva el tumor y continúe con una adecuada función, ¿verdad? Igualmente, esta imagen va enfocada a mostrarles que muchas veces tenemos que hacer resecciones muy amplias de las lesiones y que si trabajamos en el equipo en el que les hablábamos, muchas veces podemos reconstruir estas lesiones para que los pacientes tengan una sobrevida adecuada sin limitantes y estéticamente funcionales, ¿verdad? Podemos hacer muchos colgajos, muchos injertos, preservar por completo la extremidad sin necesidad de que el paciente quede con secuelas. Dejé esta imagen acá para mostrarles que antaño, hace más o menos 30 años, aún se utilizaban este tipo de cirugías que se llaman plastías rotacionales. Mover el pie para el área del muslo para que el paciente pudiera utilizar una prótesis como si fuese una rodilla de forma que pudiera caminar mejor. Actualmente las plastillas rotacionales ya no están tan indicadas porque tenemos la tecnología para poder colocar una rodilla protésica que funciona mucho mejor que esto, pero hay pacientes a los que antaño los sometieron a esta cirugía que están vivos, que lograron el resultado oncológico deseado y a los que les damos seguimiento los ortopedistas oncólogos. Muchas veces nuestros pacientes llegan en un estado en el que ya no podemos salvar la extremidad, ¿sí? En ese caso, la amputación es la mejor opción, ¿sí?
Sin embargo, esto no significa que el paciente vaya a perder la capacidad de llevar una buena vida. Al contrario, normalmente cuando los tumores alcanzan dimensiones muy grandes, ya el hecho de realizar la amputación le mejora la calidad de vida al paciente y normalmente somos capaces de adaptar una prótesis externa tanto en las extremidades inferiores como superiores para que el paciente lleve una buena vida, ¿verdad? Dejarles de mensaje también, una vez ustedes son tratados por un tumor en las extremidades, el seguimiento se va a dar a corto, mediano y largo plazo. No significa que se operen y ustedes ya están curados. Tienen que continuar con un control constante con los médicos para que de esa manera podamos brindarles el mejor seguimiento y evitar que si este tumor tiene la posibilidad de recurrir o de volver a aparecer, ustedes no reciban un tratamiento a tiempo, ¿verdad? Es clave la comunicación entre médico y paciente, ¿sí? Muchas veces nos da pena ir con un médico y preguntarle, ¿conoce usted a otro médico que pueda resolver el caso de mi tumor? Pues ahora ustedes ya saben que habemos algunos especialistas en esa capacidad, sobre todo en centros como Integra, donde podemos estar todos en conjunto trabajando y que eso mejora el tratamiento de los pacientes. Quiero mostrarles qué sucedió con el caso del paciente al que le tomamos la biopsia. Si ustedes se dan cuenta, tenemos un tumor en la rodilla en un paciente que todavía está creciendo. En específico, este paciente tenía 14 años. Le hacemos un protocolo completo de radiografías, que son las que están viendo en este momento, para estar seguros de que no hay tumor en otro lado de su cuerpo, ¿verdad? Y posteriormente a eso, lo que hacemos es continuar con las imágenes como la tomografía, la angiotomografía, que nos permite realizar una planificación quirúrgica para este tumor, ¿verdad? Y luego, pues tomamos una resonancia magnética. Por medio de ella podemos ver cómo está la afección en las regiones que rodean al tumor, en la musculatura, en el área de las arterias, en el área de los nervios. Realizamos la biopsia, que fue la imagen que ustedes vieron, y posteriormente a esto le enviamos con un patólogo que nos da el diagnóstico, osteosarcoma. Esto significa que es un sarcoma que viene del hueso. Yo ahí ya puedo saber que mi paciente se beneficia de recibir un tratamiento quimioterapéutico y posteriormente que yo lo trate con una cirugía. Este paciente en específico recibió sus ciclos de quimioterapia y posteriormente fue llevado a realizarle unas cirugías de las que les estaba hablando. Ahora, si se dan cuenta, acá tenemos un implante tumoral de rodilla o una prótesis o una endoprótesis, esos son todos los nombres que recibe, y el paciente pues preserva su extremidad completa. Si ustedes se dan cuenta, este jovencito puede caminar, puede llevar una vida perfectamente normal de adolescente, ¿sí? Sin tumor, ¿verdad? Posteriormente la pieza siempre se envía y como les había señalado, ahora muy importante, los bordes quirúrgicos de la cirugía están libres de lesión. Eso garantiza que las probabilidades de recurrencia se minimicen y nuevamente regresamos al manejo con los oncólogos médicos, con los médicos que se encargan de radioterapia para que este paciente tenga un resultado óptimo, ¿verdad? No podemos hacer suficiente énfasis en decirles, el manejo de estos casos es multidisciplinar, ¿verdad? En el caso de las lesiones en extremidades, pues intervenimos los ortopedistas oncólogos, siempre va a haber asociado a nosotros un radiólogo, un oncólogo, un patólogo, como les mencionaba el doctor, personal de rehabilitación que me permite que los pacientes a los que les ponemos una prótesis interna, o sea, un implante interno, vuelvan a caminar y a utilizar sus extremidades con normalidad, ¿verdad? Recuerden siempre esto, ¿verdad? Un diagnóstico a tiempo manejado por un grupo de expertos nos va a llevar a curar los sarcomas, que son tumores malignos, cosa que no podíamos decir hace 15 años, ¿verdad? Tenemos opciones para ayudar a las personas que padecen de sarcomas en las extremidades que no necesariamente implican la amputación y que las pueden llevar a curarse del cáncer, ¿verdad? Eso es todo lo que tenía yo preparado para ustedes el día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad y pues voy a quedar a sus órdenes para resolver cualquier duda. Mariana, muchísimas gracias, como siempre, tan ilustrativa y educativa. Como se pudieron dar cuenta, y ese solo es una parte del manejo y la complejidad de ese manejo. Todas las decisiones que se tienen que tomar antes
de decidir qué se va a hacer con ese paciente y la consecuencia, que es lo más importante. Las decisiones que se tomen al principio, los estudios que se hagan, las opiniones de los especialistas van a determinar el futuro de ese paciente. No es que uno quiera menospreciar el trabajo de nuestros colegas que no son especialistas, absolutamente no. Pero cuando es algo tan complejo como esto, definitivamente alguien como la doctora Núñez, que es su especialidad, sabe cómo manejarlo y cómo incorporar a todas las demás personas que participamos en el cuidado de estos pacientes. Voy a comenzar con mi parte, que es el papel de la radioterapia. En general, como les decía, voy a hablar sobre la radioterapia, que hay mucha confusión sobre lo que es la radioterapia, entonces voy a tratar de hacerla de la manera más sencilla. ¿Me pueden confirmar si miran mi pantalla, por favor? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a hablar de radioterapia. ¿Qué es la radioterapia? Va a parecer pura clase de universidad, pero créame que es muy importante. La terapia de radiación o radioterapia es un tratamiento del cáncer que usa dosis altas de radiación para destruir células cancerosas y reducir el tamaño de tumores. Ahora, cuando hablamos de radioterapia, y dice uno que es radiación, si me están viendo en la pantalla, ahí están viendo algo de radiación. Si me están escuchando, es porque es un proceso de radiación. Cuando salimos a la calle en un día como hoy, que está nublado, pero cuando es un día soleado, hay radiación. Cuando uno vuela de aquí a Nueva York, que se ve en un avión y se acerca más al sol, digamos, recibe radiación. En la Tierra, donde estamos parados, hay elementos que producen radiación. O sea que cuando hablamos nosotros de radiación, la gente se asusta. Dice, ¿y eso qué es? Eso es maligno, eso es malo. Por supuesto que tiene su complejidad, pero estamos rodeados de radiación. Acá lo que pueden ver es... Perdón, ¿Sí? ¿será que lo puede poner en modo presentación? Para que se amplíe un poquito más la pantalla, Perfecto, por favor. seguro. ¿Está ahí? ¿Estamos ahí? Pero, sí, ya, ahí estamos. Perfecto. Aquí lo que pueden ver entonces es, perdón, si miran esas linitas como que fueran volcancitos en color morado lila, eso es radiación. Si me oyen hablar es porque hay una frecuencia que se puede llamar radiación. Entonces, del lado izquierdo, como pueden ver ahí, tenemos, por ejemplo, radiación es porque oímos los radios, porque vemos la televisión, porque tenemos los celulares, porque tenemos los microondas. Y ahí nos vamos moviendo y como ven las linitas, estas arriba, las moraditas, se van juntando. Entre más juntas estén, quiere decir que sí, la radiación ya viene a ser una radiación que puede impactar la célula. Y ya cuando nos vamos hacia el lado derecho, entramos lo que llamamos radiación ionizante. Y radiación ionizante es radiación que ya puede dañar. Y, es decir, puede dañar o puede tener el efecto terapéutico que nosotros queremos. Pero es un poquito esto lo quería poner para que veamos, pues cuando hablan de radiación creen que es algo espectacular, algo único, algo dañino. Estamos rodeados de radiación, solo que nosotros en radiooncología utilizamos la radiación más potente, digamos, pero el equipo nos permite utilizarla de una manera muy efectiva. ¿Cómo funciona la radiación? La radiación o la radioterapia destruye la célula cancerosa o hace lento su crecimiento, perdón, ahí, al dañar su ADN. El ADN es una cosita dentro de las células que es la que le permite a la célula seguir dividiendo, seguir creciendo. Entonces la radiación justo daña ese mecanismo de crecimiento de la célula. La radioterapia no destruye de inmediato la célula. Si alguien viene con un tumor grande y le damos el primer tratamiento, no va a desaparecer ahí,
sino que va a ir depositando daño en la célula de tal manera que toma un poco de tiempo para que el tumor comience a responder. Aquí solo es un ejemplo, esto es un ADN. El ADN es como un entrelazado, un colochito que hay dentro del núcleo de la célula, compuesto de químicos, y lo que hace la radioterapia es que llega y daña esos químicos que permiten que estas dos hélices estén unidas. Entonces la radiación llega ahí y hace ese efecto, es decir, no quema, destruye el ADN. Al destruir el ADN, incapacita a la célula para que siga creciendo y así es como tiene el efecto positivo en el control de tumores. Eso es lo que nosotros llamamos radiobiología, que cada vez es mucho, mucho más extensa y mucho, mucho más interesante. Principio importante, dice uno, por eso es que si me da radiación, entonces me va a quemar el tumor, pero también me va a destruir todas las células normales y todos los otros órganos. Hay algo de cierto en eso, pero pongámosle atención a esto. La radiación destruye con preferencia a las células que se están dividiendo más rápido, tumor, y las que van a tener dificultad en reparar su ADN, el tumor. Por lo tanto, las células cancerosas se dividen más deprisa que las normales y a menudo no pueden reparar el daño causado por la radiación. Y mientras que una célula normal sí tiene, primero se divide más lento, o sea que tiene menos daño por radioterapia. Y segundo, tiene capacidad de reparar ese daño en el ADN, cosa que las células malignas no siempre lo tienen. Hay dos tipos de radioterapia, se llama radioterapia externa y radioterapia interna. La radioterapia externa es la que damos más frecuentemente y es producida por máquinas bastante sofisticadas que producen ese tipo de radiación que les enseñé anteriormente. La producen dentro de la máquina, luego sale de la máquina para poder entrar en el paciente y destruir tumores. Eso viene de fuera hacia adentro. Pero también existe la radioterapia interna o braquiterapia, que es cuando llevamos la fuente de radiación dentro del cuerpo, cerca del tumor. Aquí podemos ver, esta es una máquina que tenemos en HOP, se llama un acelerador lineal. En la cabeza del acelerador, que está en el lado, cuando lo estén viendo, el lado derecho, como un círculo, ahí es donde se está produciendo la radiación y sale hacia el paciente. El paciente va a estar en la camilla, entonces eso se llama una radiación externa. Y lo que obtenemos con eso es, determinamos el área donde está el tumor, y ahí lo van a poder ver del lado izquierdo, digamos, concentramos la radiación, y para que lo vean es muy importante, que concentramos la radiación en el tumor, de tal manera que uno pueda concentrar la radiación ahí y proteger otras áreas que uno no quiere radiar. Del lado derecho van a ver igual en rojo cómo se está radiando el tumor y estamos protegiendo el resto, en este caso, de la extremidad. La braquiterapia o la radioterapia interna es, como les decía, es cuando uno lleva la radiación dentro del tumor. Nosotros en HOP, aquí en Guatemala, fuimos los primeros en traer este tipo de braquiterapia, se llama de alta tasa. Aquí estamos colocando, no es en un sarcoma precisamente, pero sí es en un tumor de próstata. Estamos colocando unos catéteres dentro de la próstata para dar radioterapia. Aquí estamos viendo cómo se colocan unos catéteres dentro del tumor, y a través de esos catéteres podemos nosotros luego dar radioterapia. Y aquí al lado derecho pueden ver cómo la radioterapia, por ser de este tipo de terapia interna, radia un área bastante pequeña, porque la
La radiación está llegando directamente a donde está el tumor. Perdón, aquí se me congeló la pantalla, Diego, ¿me la puede descongelar? Ahí está. Gracias. Que vuelva a compartir, doctor, porque ahorita ya se le Ok, quitó. ok, voy. ¿La miran ahí o todavía no? No, todavía no, doctor. Perdón por esto, pero vamos a ver. ¿Pueden ver la pantalla ahorita? Y todavía está cargando. Me dice. Sí, ahí vemos una presentación. Solo sería que la ¿Está? ponga en... Sí, pero solo Sí, póngala. ahorita lo muevo para acá, perfecto. Entonces, estos catéteres que les decía, los conectamos a esta máquina que tiene una fuente de radioterapia adentro y de ahí sale la radioterapia directamente cerca del tumor. Estos son los dos tipos de radiación que tenemos. Siempre que tenemos pacientes nos preguntan qué efectos secundarios tenemos. Podemos tener cansancio, todavía no sabemos exactamente cuál es la causa del cansancio. Puede ser el hecho que la radioterapia a veces toma varios días de tratamiento, pero también hay un efecto de la radioterapia en eso, pero tampoco es extremo. Sobre todo en personas que son activas, casi no lo notamos. Problemas de piel son muy pocos. Tenemos el sistema de radioterapia que nos permite proteger muy bien la piel. Puede haber un poco de inflamación que no es importante. Problemas gastrointestinales y urinarios va a depender si los tumores están colocados o se originan dentro del abdomen. Si no, no tendría por qué haberlo. Y muchas veces, si vemos cambios en las células sanguíneas que pueden bajar un poco los glóbulos rojos, los glóbulos blancos o las plaquetas. Cada vez que alguien llega a radioterapia, y esto no solo es del público, también muchas veces de médicos, que hay mitos de la radioterapia, dice la radioterapia quema. Es muy raro que suceda. Si es que quema la piel es porque estamos tratando la piel. Si no, es muy raro que haya una quemadura de piel. Puede haber un enrojecimiento, pero hablar de una quemadura por radioterapia es raro y debería ser raro. La otra es que cuando le damos radiación a un paciente, el paciente se lleva radiación a la casa y va a radiar a los miembros de la familia. Absolutamente no. Nada, nada cierto de eso. La radioterapia se da en el momento, el minuto o dos que dura la radioterapia y es el único momento que el paciente recibe radioterapia y nunca se queda con ella. ¿La radioterapia duele? Absolutamente no. No duele la radioterapia. ¿La radioterapia afecta a otras partes del cuerpo? Tampoco. La tecnología que tenemos es tan sofisticada, tan bien preparada, que la radioterapia se da directamente al área donde uno quiere. Los demás órganos del cuerpo están protegidas. ¿Que hay pérdida generalizada del cabello? Definitivamente no, a menos que uno esté tratando tumores, obviamente, en la cabeza o en el cuello, en el cual uno tenga que radiar áreas que tienen cabello. En el caso, con esto voy terminando, en el caso de la radioterapia en sarcomas, lo utilizamos ¿para qué? Por ejemplo, cuando hay un tumor muy grande y, por ejemplo, entonces nos dicen los cirujanos que tratemos de usar radioterapia y ver si podemos reducir el tumor, el tamaño del tumor, y que es muy factible, y por lo tanto hacer la cirugía bastante más fácil. Esa es una manera de usar, y de hecho ahorita lo presentamos a los médicos si hay suficiente información como para recomendar en un buen número de casos la radioterapia previa a la cirugía. O si no, en caso de que el paciente ha sido operado y que se demuestre a la hora de la cirugía que no se pudo retirar todo el tumor y por lo tanto se necesita radioterapia, o cuando, lo que decía la doctora, cuando llega con alguien y hace una cirugía que no fue planeada, lo que nosotros llamamos una cirugía no oncológica, y que por lo tanto creemos que todo el área ha sido contaminada y que una
una segunda cirugía va a ser muy mutilante. Muchas veces tenemos que recurrir a la radioterapia y en casos extremos también para aliviar dolor. Aquí tenemos un caso que estamos tratando ahorita en HOP, a paciente con un tumor de las extremidades. Ahí lo pueden ver del lado izquierdo en rojo. Es el área que nos preocupa, es el área que está contaminada por tumor. En medio es como vienen los haces de radiación, cómo elegimos utilizar ese tipo de ángulos, de tal manera que como ven en el lado derecho, ahí está ya el tumor radiado. Lo que tiene color es el área que nosotros estamos radiando. ¿Cuál es el mensaje para llevar a la casa entonces de esto? La radioterapia es uno de los tratamientos contra el cáncer más seguro que existe, a pesar de todos los mitos que tenemos. La radioterapia ayuda y permite preservar órganos y evitar mutilaciones cuando se usa conjuntamente con un cirujano experto, con un médico oncólogo, en el cual podemos ver al paciente en conjunto y tomar las decisiones adecuadas. La radioterapia es un tratamiento personalizado y confortable. Personalizado porque no hay dos tratamientos iguales. Cada paciente tiene su propio tratamiento, es un proceso y se le hace adecuado para ese paciente, para ese tumor. La radioterapia es un tratamiento que exige un alto nivel de competencia técnica. No sé si algunos habrán estado en un departamento de radioterapia, pero el personal que se tiene ahí es bien capacitado. Son estudios largos, el conocimiento de radioterapia es complejo, de tal manera que no cualquiera lo puede hacer, pero afortunadamente en Guatemala contamos con centros que sí lo pueden hacer. La radioterapia es una especialidad médica en constante evolución. Yo ya tengo años de estar en esto y lo que vi cuando era residente a lo que veo ahora son dos mundos aparte. La tecnología ha evolucionado de una manera impresionante. Con esto termino mi parte de radioterapia y se me olvidó decirles, por favor, pueden escribir sus preguntas y nosotros les ponemos atención al finalizar. Y ahora les presento al doctor Pierre Ramos, que nos va a hablar sobre el papel de la terapia sistémica en sarcomas. Pierre. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros y gracias al doctor Linares por la invitación y gracias a Mariana también por su presentación inicial. Ya como mis antecesores han pues comentado, los sarcomas son una serie bastante heterogénea de tumores que pueden pues presentarse prácticamente en cualquier parte del cuerpo. Son tumores que nacen de tejidos de sostén como los músculos, los huesos, los tendones, las estructuras que sostienen nuestros vasos sanguíneos, etcétera. Y aunque digamos es uno de los tumores bastante que nosotros los oncólogos vemos, pues realmente no es de los más frecuentes. Los sarcomas de tejidos blandos, los sarcomas óseos, etcétera, son tumores relativamente raros y eso, pues desafortunadamente ha sido un impedimento para que hagan estudios grandes, estudios con bastantes pacientes, como los que tenemos, por ejemplo, en cáncer de mama, en cáncer de colon, en cáncer de pulmón, etcétera, porque son pocos los pacientes y dentro de todo el grupo de pacientes, pues unos son de un tipo de sarcoma, otros son de otro tipo de sarcoma, y entonces cuesta poder reunir a una cantidad grande de pacientes de un mismo tipo de sarcoma para poder estudiarlo de manera prospectiva, es decir, para poder hacer un estudio diseñado en el que yo pueda ver de mejor forma cómo van a responder los tratamientos.
Sin embargo, pues han habido avances significativos en el manejo de estos tumores y como ya les mencionaron mis antecesores, pues el manejo sistémico de los tumores, de los sarcomas, puede ser un tratamiento neoadyuvante, que es como el que les platicó la doctora Mariana en el caso que ella presentaba de un osteosarcoma. Y en este osteosarcoma se le dio un tratamiento primero con quimioterapia para tratar de buscar una respuesta y después hacer la cirugía. No es el escenario de todos los sarcomas porque hay que mencionar que la sensibilidad a los tratamientos que nosotros en oncología médica podemos ofrecer es distinta entre distintos tipos de sarcoma. Entonces, ese mismo caso con un sarcoma distinto, probablemente la decisión del equipo multidisciplinario hubiera sido opérala primero y después, dependiendo de algunas características, valoraremos quimio. Pero en el caso que la doctora presentaba, el osteosarcoma es un tumor que responde muy bien a una combinación de quimioterapia y por lo tanto nos permite tener una respuesta y también en patología nos puede dar un dato que puede ser muy importante para tener un pronóstico para el paciente. Entonces, como mencionábamos, la quimioterapia puede darse antes en algunos tipos de sarcomas. En otros tipos de sarcomas, generalmente usamos quimioterapia después, cuando encontramos algunas características de riesgo. Y en otro escenario, pues hay pacientes que desafortunadamente, cuando hacemos el diagnóstico, ya tienen una enfermedad avanzada o bien es una enfermedad que desde el momento o que hemos tratado y que años después pueden desarrollar enfermedad en otros sitios del cuerpo. Y en esos escenarios, pues nosotros también utilizamos tratamientos oncológicos para definir y para controlar la enfermedad. De manera clásica, los estudios que han evaluado el uso de quimioterapia antes de una cirugía, en concreto han llegado a definir que son aquellos tumores de las extremidades, como el que presentaba la doctora, que son tumores de alto grado y en general tumores mayores de 5 centímetros, en general mayores de 10, a los que nosotros decidimos darles neoadyuvancia, que son sarcomas que pueden tener alguna respuesta y que por lo tanto podemos lograr que la cirugía que en un momento pudiera ser un tratamiento radical pueda convertirse en una cirugía en la que se pueda preservar el miembro de la persona. Aquí es importante mencionar que cada vez que nosotros tenemos un paciente con sarcoma, hay que discutir idealmente estos casos en un consenso multidisciplinario. Y aquí es importante desde el momento del diagnóstico definir la histología, el lugar donde está el tumor, para poder ir definiendo qué tratamientos van a hacer. Y esto es importante porque nosotros tenemos, por ejemplo, los liposarcomas, los tumores del estroma gastrointestinal, los sarcomas alveolares, los sarcomas de células claras, que son ejemplos de tumores que son completamente resistentes a cualquier tratamiento de quimioterapia. Los sarcomas, por ejemplo, del estroma gastrointestinal responden mejor a un tipo de terapia blanca llamado imatinib, pero no van a responder a quimioterapia y por lo tanto no hay ningún beneficio en hacerla. Sin embargo, hay otros sarcomas como el osteosarcoma que presentaba la doctora, que va a responder muy bien a una combinación de doxorubicina con cisplatino. Los sarcomas sinoviales que podemos tener una respuesta a ifosfamida o a doxorubicina. Los angiosarcomas que a diferencia de otros sarcomas responden al paclitaxel o a la doxorubicina liposomal. Los tumores mixoides que responden a las antraciclinas y también a un medicamento llamado trabectedina. Entonces, es una decisión multidisciplinaria para
para determinar si el paciente se puede beneficiar de un tratamiento sistémico. Esto en el escenario de un paciente que estamos valorando que podemos llevarlo a una cirugía y que le podemos dar un tratamiento previo. Entonces es importante muchos aspectos técnicos, muchos aspectos de la histología del sarcoma para definir si se puede o no beneficiar. Posteriormente, los criterios para dar un tratamiento después de la cirugía. Hay bastante controversia si los sarcomas se van a beneficiar o no de un tratamiento postoperatorio, pero generalmente son los tumores de alto grado y mayores de 5 centímetros en los que en algunos estudios muy grandes se ha logrado determinar cierto beneficio en dar el tratamiento posteriormente. Y bueno, por último, tenemos el escenario de la enfermedad avanzada, en la cual pues tenemos como nuestra piedra angular del tratamiento los medicamentos conocidos como antraciclinas, que son el ejemplo más importante, la doxorubicina, que se puede usar solita o en combinación con otros medicamentos. Y en estos escenarios, cuando la enfermedad ya se ha salido de su origen, pues el objetivo más importante es controlar la enfermedad y dar una calidad de vida al paciente. Hay nuevos medicamentos como la trabectedina, como el daratumumab, que son otros medicamentos que se usan más recientemente en el manejo de la enfermedad metastásica y actualmente también se está estudiando el uso de inmunoterapia en algunos tipos de sarcoma en el escenario de enfermedad avanzada. Entonces, y otra estrategia que olvidaba comentarles es el uso de la quimioterapia. A veces la podemos utilizar dirigida por ejemplo, que alguien tenga un tumor en la pierna izquierda. Se pueden hacer perfusiones aisladas de tratamiento solo a ese miembro para evitar la toxicidad en otras partes del cuerpo. Sin embargo, son procedimientos que solamente se pueden hacer o se recomienda solamente hacerlos en centros donde ven muchos sarcomas, porque se necesita mucha logística, se necesita personal muy calificado y además se necesitan insumos muy especiales para hacer este tipo de procedimientos. Pero aquí lo importante y el mensaje más importante que creo yo que todos queremos dejarles a ustedes es el sarcoma es una cantidad heterogénea de tumores. No se puede decir que sea un solo tipo de tumor. Hay tratamientos activos, pero idealmente deben ser evaluados en un consenso multidisciplinario donde hayan expertos en cirugía, expertos en radioterapia, expertos en oncología médica, también expertos en rehabilitación, en nutrición y en muchos otros aspectos que pueden ser fundamentales a la hora de decidir los tratamientos. Es lo que yo les quería comentar hoy y pues estamos atentos para responder sus preguntas. Yo veo acá una pregunta de Jorge Dardón, que creo que el doctor Linares ya no va a poder responder porque creo que ha tenido que dejarnos. Pero Jorge pregunta sobre la radiación ionizante, que no solo daña las células cancerosas, sino también células buenas, digamos. Y cómo podemos minimizar el impacto a los tejidos sanos. Pues Jorge, básicamente lo que dices es cierto. Los tratamientos oncológicos, no solo la radiación, sino también pues los tratamientos sistémicos pueden afectar tanto tejidos cancerosos como los tejidos, en este caso de la radioterapia, los tejidos pues, adyacentes al tumor. Y obviamente dependiendo de la cercanía o de la localización, el impacto puede ser mayor. Definitivamente aquí es bien importante
el expertise de la persona que está haciendo la radioterapia, pero sobre todo la tecnología. La tecnología en los últimos años nos ha permitido poder dirigir el tratamiento de radioterapia de una mejor forma para que podamos dar el tratamiento directamente a las áreas que queremos tratar y evitar afectar órganos vitales como pasaba antes, sobre todo cuando utilizamos la bomba de cobalto, por ejemplo, ya con los aceleradores lineales modernos y con muchas técnicas guiadas por imagen, pues esto se puede disminuir, pero siempre es importante tener esto en mente porque lo que dices es cierto. Luego, yo creo el doctor Linares ya respondió acá una pregunta que hicieron en el chat. Una amiga que estuvo tratándose en el estómago con radioterapia y se le cayó el cabello y pues ya el doctor Linares le ha respondido por escrito que es muy probablemente que ella haya tenido una concomitancia, que es una combinación de quimio y radioterapia. La radioterapia sí puede botar el cabello, pero generalmente es cuando la damos a la cabeza, o sea, cuando estamos tratando directamente el cráneo o el cerebro, sí puede botar el pelo, pero cuando tratamos otras áreas, no es algo que esperemos. No sé si hay algunas otras preguntas. Mariana, tal vez puedes tocar las respuestas, las preguntas que tú ya respondiste también. Claro, doctor, con gusto. Pues habían hecho algunas preguntas en el live que tenemos en Facebook y ahí preguntaban si le toman a uno una biopsia de un lipoma y esta efectivamente se corrobora que es un lipoma, que es un tumor graso benigno, si hay alguna repercusión. Pues no, ¿verdad? Este es un tumor benigno eminentemente que mayoritariamente solo necesita un seguimiento, de preferencia anual, para que un profesional calificado pues pueda corroborar que el tumor no está teniendo ningún cambio en tamaño, ¿verdad? El mayor peligro de los lipomas es que si tienen una pequeña probabilidad de transformación maligna, normalmente menor al 1%, pero si hay algunos que continúan su crecimiento, y como les explicaba, ¿verdad? Cuando el tumor continúa su crecimiento, normalmente las células degeneran y se vuelve un tumor maligno que se conoce como liposarcoma, ¿verdad? En ese caso, es ideal darle seguimiento a, a este, a este tumor para pues evitar que el tumor siga creciendo, ¿verdad? Y tratar a tiempo cualquier complicación. Y pues también consultaban sobre las metástasis, ¿verdad? El hecho de que existan metástasis es indicativo de que es una enfermedad avanzada, ¿verdad? Este cáncer ya es un cáncer que se ha diseminado a otros órganos del cuerpo que no son la localización de donde normalmente inició, ¿verdad? En mi caso, el sistema óseo, ¿verdad? Es uno de los más afectados por las metástasis. De hecho, parte de lo que se trata todavía de manera un poquito precaria en el medio médico es esto, ahora las metástasis óseas. Algunas veces se necesita de tratamiento quirúrgico para mejorarlas, pero la gran mayoría de veces pueden ser tratadas con ayudancia como la quimio o la radioterapia, ¿verdad? Y no siempre significa que la enfermedad es incurable. Eso sí, el hecho de que exista una metástasis implica que es una enfermedad avanzada cuyo tratamiento es mucho más complejo que el tratamiento de un tumor primario que aún no ha hecho una metástasis, ¿verdad? Pero algunas veces, les pongo de ejemplo, pues el doctor Ramos me apoyará con esto, las lesiones o los tumores de mama o los tumores de próstata suelen responder muy bien a los tratamientos que damos para eh, revertir las metástasis que han hecho estos tumores en el sistema esquelético, por ejemplo, y los pacientes tienen una probabilidad de curación, ¿verdad? Por eso cada caso debe ser analizado en particular. No podemos generalizar, ¿verdad? Pero pues sí, dejar como mensaje que el hecho de que haya metástasis al momento del diagnóstico implica que la enfermedad está en un estadio avanzado, cuyo manejo va a ser mucho más complejo, ¿verdad?
Si hay alguna otra pregunta, bueno, suéltales un comentario que hacía aquí Eugenia. Ella habla sobre su hija, no sabemos su edad, un sarcoma de tejidos blandos, a quien pues desafortunadamente la quimioterapia ni la radioterapia le pudieron ayudar. Y pues sí, desafortunadamente, como yo les platicaba, no todos los sarcomas son sensibles al tratamiento. Hay muchos de estas enfermedades que no han podido ser estudiadas a profundidad y nos falta mucho camino por recorrer en los sarcomas. Créanme que es una de las áreas, cada vez que vamos a un evento educacional para aprender, una de esas áreas en las que vemos que todo va caminando un poquito más despacio, que hay pocos expertos en el mundo interesados en esto, pero desafortunadamente es una realidad. Muchas veces, esta es tal vez eh, un pensamiento más eh, personal, pero muchas veces también nosotros, tanto como médicos, como familiares, obviamente cuando tenemos a un paciente joven que tiene toda la vida por delante, pues a veces tratamos de buscar las cositas que tenemos a la mano para poder ayudar y pues muchas veces lo que tenemos actualmente no puede ser lo óptimo. Los papás también muchas veces, pues quién quiere perder a un hijo a esa edad y buscamos todas las alternativas que podamos tener. Y creo definitivamente creo que cualquiera con una hija como la que menciona Eugenia, de 29 años, pues buscará las opciones que puedan haber, pero desafortunadamente no siempre vamos a tener una respuesta satisfactoria. eh, y hay que seguir buscando nuevos medicamentos, nuevas técnicas y nuevas formas de tratar estos tumores que son relativamente raros y que por ello pues nos falta mucho que caminar en este conocimiento. Creo que ya no tenemos más preguntas o comentarios. Nuevamente, pues por parte de Integra Cancer Institute, les agradecemos a todos ustedes que nos han acompañado en un webinar más nuestro, tratándoles de educar sobre el cáncer y los diferentes tipos de cáncer, e insistir nuevamente de que el manejo del cáncer, como mencionaron todos, es un manejo integral, multidisciplinario, que necesita ser tratado por expertos y no digamos en estos sarcomas que definitivamente el tratamiento por lo general es un tratamiento combinado con tal de obtener los mejores resultados y tratar de preservar extremidades y órganos, ¿verdad? Así que les agradezco nuevamente, Mariana, excelente, Pierre, muchísimas gracias, doctor Linares, que ya nos tuvo que abandonar. Isa y Pierre y Diego, muchísimas gracias por la plataforma y hacer esto posible. Y buenas noches y los esperamos para el próximo webinar, el próximo mes. Buenas noches.